el poderoso Dios nuestro Señor, que envió los misioneros hasta aquí, nos dio la hermosa tierra del norte y del oriente, ha de ser, ha de ser, ha de ser, afiliación de damas cristianas en marcha. Buenos días. Es para mí un gozo poder compartir con ustedes esta porción de la palabra. La podemos encontrar en el libro de Mateos, capítulo 17, versículo 20, y está titulada como una fe inquebrantable. La palabra del Señor nos dice: Jesús les dijo, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Este es un pasaje bastante conocido. Emuná es la palabra en hebreo referente a fe, cuyo significado nos especifica la naturaleza propia de Dios en cuanto a su carácter. Significa estabilidad, firmeza, confianza, seguridad, fidelidad y de realidad. Cuando tenemos una promesa de Dios, debemos tener la certeza plena y la seguridad que esa promesa se cumplirá. Esto hace que nuestra fe se desarrolle. Jesús hace énfasis a sus discípulos sobre la fe en este pasaje. Si notamos el contexto alrededor de este pasaje, encontramos a los discípulos en una situación que requería de una fe activa, de una fe práctica, dado que estaban frente a un proceso de liberación. Habían sido probados en su fe al intentar liberar a una persona de un espíritu inmundo. Jesús les hace un llamado de atención al referirse a ellos como una generación incrédula, una generación de poca fe. Estaban con Jesús y aún no estaban convencidos del poder que Jesús tenía. Aún no habían creído lo que Él podía hacer. Dentro de esto, que esta persona fuera liberada. Los discípulos se cuestionan entre ellos mismos y preguntan al maestro por qué ellos no pudieron hacer libre a esta persona, a lo que el maestro responde que es debido a su poca fe que este milagro no había podido ocurrir. Como mujeres creadas por Dios, poseemos parte de su carácter en nuestra esencia. Esto hace que poseamos ciertas características. Dentro de ellas está el no dejarnos vencer por los problemas, lo que nos lleva a entender que como mujeres podemos desarrollar una fe inquebrantable, una fe basada en Jesús, una fe basada en la promesa dada en el pasaje de Mateo capítulo 17 versículo 20. Los discípulos aprendieron a desarrollar su fe en el caminar con Jesús. Nosotras, al igual que los discípulos, aprendemos a desarrollar nuestra fe en nuestro andar con Jesús. Para esto se hace necesario que conozcamos las características que debe poseer una mujer de fe, que son indispensables para pasar a otro nivel de confianza en Dios. Dentro de estas características podemos identificar tres principales. Número 1. Una mujer de fe confía plenamente en el poder de Dios. Una mujer de fe confía plenamente en el poder de Dios. Entiende que Dios es el único que puede obrar milagros y que todo aquello que ella pida al Padre en el nombre de Jesús será hecho, dejando en claro que toda petición es de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas. Número 2. Una mujer de fe no deja que el estrés le robe la paz. Una mujer de fe no deja que el estrés le robe la paz, sino que lleva sus preocupaciones a Dios en oración y le agradece de antemano su intervención, como nos lo recuerda el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, en la Nueva Traducción Viviente, que nos dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Número 3. Una mujer de fe espera en el Señor.
para que le muestre cuándo moverse y sobre todo qué hacer en cada situación. Una mujer de fe espera en el Señor para que le muestre cuándo moverse y sobre todo qué hacer en cada situación. Como nos lo muestra el Salmo capítulo 27 en el verso 14, que nos dice: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí espera al Señor. La fe se alimenta de lo imposible. Una mujer llena de fe posee una pasión vehemente por lo imposible y su fe se nutre cuando afronta situaciones difíciles. Esta fe se manifiesta como un hecho consumado, algún acontecimiento o actuación que no ha sido revelado a los sentidos. La mente carnal no consigue ver lo invisible, no consigue ver lo imposible mostrado a través de la fe. En el pasaje que estamos estudiando, la escritura, cuando se refiere a una medida de fe, quiere decir que es la esfera de la influencia y el nivel de autoridad en el cual nosotros plantamos nuestra fe. El ser humano está capacitado para influenciar, sea para bien o sea para mal. En la atmósfera de lo espiritual, todo opera de acuerdo a los niveles de autoridad. Tengamos presente siempre que si nuestra medida de fe es capaz para mover montañas o derrumbar fortalezas, en la misma proporción debería ser nuestro nivel de autoridad, debido a que cada uno de nosotros se nos ha proporcionado una medida de esa fe. Nunca existirá un pretexto para no creer a Dios que la fe mueve montañas. Para ser mujeres con una fe inquebrantable, debemos evitar algunos adversarios que nos desvían de la confianza en el poder de Dios. Dentro de ellos está la incredulidad, que se ha convertido en el contexto por el cual medimos nuestra realidad, lo que es posible y lo que creemos imposible. Tenemos que ser completamente libres de toda incredulidad para poder llegar a ser mujeres con una fe inquebrantable. Otro de los adversarios es la razón. Tratar de creer a Dios con la razón no tiene sentido absoluto, debido a que esto jamás nos permitirá aumentar nuestro nivel de fe. La razón jamás trabaja en favor de la fe. Cuando la razón intenta funcionar, nos aparta de la fe. Por eso mucho de lo que Dios hizo y de lo que está escrito en la Biblia acerca de lo que Dios hizo escasea de sentido por la razón humana. No cabe en nuestra mente. Mi querida guerrera, es el momento de tomar la decisión de creer o no creer en las palabras de Jesús dadas en el pasaje que estamos estudiando, Mateo capítulo 17, verso 20, y de ver cómo la fe puede mover montañas. Dios quiere romper estructuras de incredulidad para que cuando oremos por los enfermos podamos ver cómo ellos son sanos, para que cuando oremos por los cautivos podamos ver cómo ellos son libertados, pero sobre todo para cuando llegue nuestro Señor estemos preparadas para vivir en una eternidad con Él, así como Él nos promete en su palabra. Así que les animo, mis hermanas, a que cultivemos esa fe inquebrantable para que podamos ver las maravillosas obras de Dios. Nuestra fe se manifiesta en nuestra práctica en andar con Dios diariamente. Cuando hacemos todas estas cosas, podemos decir que somos mujeres con una fe inquebrantable. Ánimo, les animo a que podamos cultivar esa fe, podamos pedir siempre a Dios que nos ayude a crecer en ella para poder llegar a ser estas mujeres con una fe inquebrantable y no pasar como pasaron los discípulos a ser una generación incrédula, sino una generación que se mueve, que anda no por vista, sino por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Bendecidos día para cada uno de ustedes. Bendecimos su vida, bendigo su vida y les animo a que juntas podamos crecer en esa fe que es inquebrantable y por la cual esperamos la segunda venida del Señor y confiamos en cada una de sus promesas para que en nuestro diario vivir podamos caminar plenamente en la voluntad de Dios.